Hola, querida alma, que la luz divina abrace tu corazón en este sagrado instante. Hay señales que el mundo ignora, pero que el alma percibe con inquietante claridad. Hoy hablaremos de una de ellas, un susurro invisible, un zumbido que no proviene del cuerpo. ¿Alguna vez has oído ese sonido inexplicable en tus oídos, especialmente en los momentos de profundo silencio, pensando que es solo cansancio o presión? ¿Y si fuera una llamada espiritual? Algo que tu antigua conciencia reconoce. Chico Xavier decía que los espíritus nos visitan en silencio y a veces ese silencio vibra, una frecuencia espiritual que no se mide con aparatos, pero se siente en el pecho. ¿Estás escuchando más de lo que parece? Este vídeo revelará lo que el espiritismo enseña sobre el zumbido en los oídos y por qué para algunos médiums es la primera señal de un despertar espiritual. Ignora esta llamada y quizás pierdas tu mayor oportunidad de conexión. Así que quédate conmigo hasta el final, porque hoy comprenderás algo que nadie te ha contado jamás. Si alguna vez has sentido este zumbido, comenta ahora, lo he oído. Puede parecer simple, pero es una contraseña espiritual para quienes ya han despertado. ¿Sabes ese zumbido que aparece de la nada cuando el mundo exterior enmudece, pero dentro de ti algo vibra? Pues bien, no es solo un ruido sin explicación médica. En muchas almas, esto es un despertar ocurriendo muy despacio. Quienes corren al otorrinolaringólogo están en lo cierto, pero después de que los exámenes no revelan nada, el alma empieza a preguntar, ¿qué quiere decirme este sonido que nadie más oye? La respuesta no siempre viene de fuera. Chico Xavier solía repetir que las señales espirituales no gritan, susurran, y cuando el plano espiritual quiere acercarse a alguien sensible, comienza por los sentidos más sutiles. El zumbido es una invitación, un toque, un mensaje disfrazado. Hay espíritus amigos intentando comunicarse. Hay vibraciones del plano invisible siendo percibidas por ti. Y por más extraño que parezca, esto no es raro. El zumbido puede ser como el tono de un teléfono que solo tu espíritu escucha, y cuando no entendemos esta llamada, la vida repite el sonido una y otra vez, no para molestar, sino para enseñar, porque aquello que el oído físico rechaza, el espíritu en evolución reconoce como una alerta de sintonía. Allan Kardec, en el Libro de los Espíritus, ya nos decía que todo vibra, la materia, el pensamiento, el espíritu, y cuando las vibraciones del plano espiritual tocan a un encarnado sensible, no siempre hay palabras, a veces solo hay sonido. Es como si el mundo espiritual dijera, estamos aquí, escucha, y aquel que no sabe oír con el espíritu piensa que es solo un ruido cualquiera, pero el médium atento sabe, el zumbido es una señal de que algo se aproxima. No hay fórmulas preparadas. Cada caso es un caso, pero cuando el zumbido viene acompañado de escalofríos, de intuiciones, de sueños intensos, eso es casi siempre presencia espiritual. No temas. Son lazos invisibles intentando despertarte a algo mayor. A veces es alguien que partió y todavía te ama. Otras veces es un espíritu guía intentando sintonizar tu pensamiento con la misión que viniste a cumplir. Ignorar este zumbido puede ser como apagar una radio antes de oír el mensaje. El espiritismo nos enseña que la mediumnidad no siempre comienza con visiones o psicografías. Muchas veces comienza así, con un zumbido tenaz que surge siempre que intentas aquietarte. El silencio del mundo abre la escucha del espíritu. No pienses que te estás volviendo loco, al contrario, quizás te estés despertando. La mediumnidad es como una antena espiritual. Cuanto más limpia, más percibe las sutilezas. Y el zumbido es un síntoma común en quien está afinando esa antena. Si ese sonido te visita con frecuencia, no lo rechaces de inmediato. Cierra los ojos, respira hondo, pregunta con el corazón, ¿qué quiere decirme el mundo espiritual? Muchas veces, la respuesta viene como una paz que lo invade todo. Es en esos momentos que Chico diría, escucha con el alma. El plano espiritual no fuerza nada, solo se acerca cuando hay espacio, y el zumbido es una manera gentil de probar si ya estás listo para escuchar lo que nunca oíste. Imagina una radio mal sintonizada. Chilla, zumba, cruje hasta encontrar la frecuencia exacta. Así es tu conexión con el mundo espiritual. Ese zumbido es el chisporroteo antes de la sintonía perfecta. No te rindas antes de oír la melodía. Muchos médiums empezaron así,
con pequeños malestares, sonidos inexplicables, presiones en los oídos, hasta que entendieron, no era enfermedad, era un llamado, no era una molestia, era una presencia. Y cuando lo aceptaron, todo tuvo sentido. El ruido se convirtió en mensaje. Pero atención, no todo zumbido es mediúmnico. Hay causas físicas, mentales, emocionales. El verdadero secreto está en el conjunto de señales. Si junto al zumbido sientes vibraciones, emociones inesperadas, ganas de llorar o reír sin razón, ahí sí hay algo más. El espíritu Emmanuel explicó cierta vez, la espiritualidad superior habla en silencio. Por eso, cuando no hay palabras, puede haber sonidos. Y el oído espiritual es el primero en ser entrenado para escuchar lo que los ojos no ven. Esa es la parte que nadie enseña en las escuelas, que no está en los exámenes, que no se prueba con aparatos, pero que aún así es real, porque el alma no necesita comprobación, solo necesita atención y confianza. Y tú que estás escuchando este zumbido, quizás estés siendo preparado. Quizás ya estés siendo observado por los mentores. Quizás, sin saberlo, estés a punto de descubrir un don que ha estado adormecido en tu esencia durante muchas encarnaciones. Por lo tanto, acoge este sonido con reverencia, como quien recibe una nota doblada de las manos de lo invisible, una señal de que no estás solo, de que tu alma todavía recuerda el camino y está siendo invitada a regresar al silencio divino. Hay mucha belleza escondida en los misterios que no se explican de inmediato. El zumbido en los oídos puede parecer una molestia, pero para el espíritu que despierta es un clarín suave, un susurro de quien nos ama desde el otro lado. Imagina la escena. Tú en silencio, con los ojos cerrados, y aquel sonido sutil comienza a vibrar. Es como si el universo quisiera recordarte que existe algo más allá de la materia, y de hecho existe. Hay una vida que comienza en lo invisible. Los espíritus no usan megáfonos, usan la vibración, y cuando escuchas este sonido de origen físico, quizás sea porque tu campo espiritual está siendo calibrado. Una visita espiritual puede provocar eso. Un mensaje puede estar intentando llegar. Muchos desencarnados sienten la necesidad de comunicarse, pero no todos los encarnados están abiertos. El zumbido es una prueba, un comienzo. Si lo aceptas, vendrán más señales. Si lo rechazas, todo se silencia hasta el próximo intento. La sintonía es como un noviazgo entre planos. Requiere paciencia, respeto y silencio interior. No se conquista la confianza de lo invisible con prisa o desconfianza. El zumbido puede ser una invitación al recogimiento, un llamado a la escucha del espíritu. Chico Xavier tenía una sensibilidad fuera de lo común. Sentía cuando se acercaban los espíritus, sentía cuando era hora de escribir, de escuchar, de callar, y decía, la mediumnidad comienza en el silencio del corazón, no en el ruido del mundo. Es allí, en el silencio más profundo, que el alma escucha lo que la boca humana jamás podría decir. Y en ese espacio íntimo, el zumbido deja de ser una molestia y se vuelve familiar. Un recordatorio, eres más espíritu de lo que imaginas. Muchos hermanos espirituales dicen que el zumbido es como una contraseña vibratoria, un código que solo algunos logran escuchar. Despierta recuerdos, conecta con propósitos y sobre todo, allana el camino para algo inminente. Por ello, no te asustes, no te rebeles y mucho menos lo ignores. Recibe este sonido como una señal, una advertencia de que algo se está moviendo, algo invisible, algo sagrado, algo que quiere mostrarte que la vida es más grande de lo que aparenta. No siempre el zumbido indica una mediunidad ostentosa. A veces, solo quiere devolverte a ti mismo, hacia tu interior, a esa parte de ti que fue olvidada en la vorágine, pero que aún sabe por qué vino a este mundo. Las mejores respuestas no provienen de los libros, sino de la experiencia íntima con el espíritu. El espiritismo no impone, no obliga, no asusta, orienta, y cuando aparece el zumbido, simplemente propone, escucha y confía en tu luz interior. En reuniones mediúmnicas, muchos ya han relatado este síntoma antes de las manifestaciones espirituales. Es como si el cuerpo avisara antes que el alma, una señal de que el campo se está abriendo, la frecuencia se está elevando y algo necesita ser percibido. Chico decía que el zumbido
también puede ser una especie de bloqueo temporal utilizado por los benefactores para proteger al médium de ruidos externos mientras se prepara una comunicación espiritual. Una cortina vibracional como un escudo de silencio. Sí, esto también puede suceder. El zumbido no es solo una llegada, a veces es protección, una señal de que en ese momento algo necesita ser aislado del mundo. Y el oído, más que el cuerpo, es el canal de entrada vibracional. Por eso el sonido sagrado siempre estuvo presente en los rituales antiguos. El tambor, la campana, el canto, el silencio entre los sonidos. Todo esto resuena en el espíritu como un espejo. El zumbido, en este sentido, es un sonido del espíritu. Y tú que escuchas este sonido, no se trata solo de un fenómeno biológico, puede ser un llamado espiritual para limpiar tus pensamientos, silenciar juicios y empezar a escuchar lo que antes pasaba desapercibido. El mundo moderno nos enseña a temer el silencio, pero el mundo espiritual, como decía Emmanuel, solo se revela a quien se silencia por dentro. El zumbido es una pequeña chispa que intenta encender la hoguera de la escucha espiritual. Si al escuchar este sonido sientes ganas de rezar, meditar, llorar o agradecer, no te resistas. Estas son reacciones comunes cuando el espíritu reconoce algo familiar. Es como reencontrar a un viejo amigo en medio de la multitud. ¿Y qué amigo sería ese? Quizás tu ángel guardián, quizás un ser querido que ya partió, quizás un mentor que lleva años esperando tu atención. El zumbido es el saludo de esa presencia amorosa y tu corazón lo sabe. Así que la próxima vez que escuches el sonido, cierra los ojos con reverencia, siente, escucha y si puedes, di en tu pensamiento, te estoy escuchando. Puedes hablar porque créeme, cuando el espíritu siente que ha sido escuchado, encuentra la paz que buscaba. Hay un mundo entero esperando ser escuchado dentro de tu propio silencio. Y el zumbido es solo la puerta. La clave está en no intentar entenderlo todo con la razón. A veces es necesario sentir antes de comprender. ¿Recuerdas cuando eras niño y sentías cosas que los adultos ignoraban? Esa sensación de ser observado con cariño aún estando solo. Eso no era imaginación, era alma en estado puro, escuchando lo que el mundo no oye. Con el tiempo, nos fuimos endureciendo, olvidando escuchar lo invisible. El zumbido entonces llega como un eco del pasado, como un recuerdo espiritual de que aún eres sensible, aún puedes escuchar la voz de lo alto. Basta con reaprender a sentir. Muchas veces el zumbido es más intenso durante la madrugada. Esto sucede porque es en ese periodo cuando el plano espiritual más se acerca. La ciudad duerme, los pensamientos se aquietan y los espíritus encuentran paso para comunicarse. Es en ese silencio profundo donde puedes recibir ideas, consejos, advertencias o simplemente una presencia amiga diciendo, estamos aquí. No siempre vendrá en palabras. A veces llega como un escalofrío, como un sueño, como una luz o como un sonido sutil. Cuando el espíritu busca reconectarse, llama primero donde hay sensibilidad y el oído es un campo receptivo. Si el corazón está abierto, entonces este campo se amplía y el sonido se convierte en sintonía, el zumbido se convierte en conversación. Chico nos enseñó que los espíritus no se imponen, esperan que el alma los invite. Por eso, el zumbido no grita, simplemente marca su presencia, como quien enciende una vela en silencio y espera que la veas brillar en la oscuridad. Hay momentos en que el zumbido viene acompañado de emociones intensas. Una tristeza repentina, una nostalgia sin motivo o una alegría inesperada. Esto no es casualidad, son emociones del espíritu entrando en sintonía con tu campo. El zumbido no habla el lenguaje del mundo, habla el lenguaje del alma. Por eso, quien intenta controlarlo con medicamentos pero no mira hacia adentro, pierde la oportunidad de comprender el llamado. El sonido es el principio, no el fin. Si sientes que este sonido es algo más, no temas buscar ayuda espiritual. Un centro espírita serio puede orientarte, pero recuerda, antes de buscar respuestas externas, silencia tu interior. El primer templo es tu corazón. A veces, el espíritu que provoca ese sonido es un ser querido que intenta decirte que está bien. Otras veces, es alguien que necesita tu oración, tu vibración elevada, tu liberación emocional para continuar su camino en el más allá. El apego desmedido
puede aprisionar a quien partió, y ese zumbido constante puede ser una petición. Libérame con amor, no con dolor. El espíritu percibe cuando es amado de forma consciente, y esa forma libera a ambos. Allan Kardec afirmaba que los lazos de afecto no se rompen con la muerte, sino que necesitan ser purificados, y a menudo esa purificación comienza reconociendo las señales, un sonido, un recuerdo, un sueño que parece más real. El zumbido también puede ser una invitación a la oración. Muchas personas relatan que al orar el sonido disminuye. Esto ocurre porque la plegaria reorganiza las energías, calma el campo espiritual y facilita la sintonía con los buenos espíritus. Y cuando la sintonía es buena, el sonido se transforma, no molesta, inspira. Es como una música de fondo sutil, casi imperceptible, pero que arrulla el alma y la protege de los ruidos pesados de la vida material. Hay médiums que han aprendido a usar este sonido como brújula. Cuando aumenta, saben que es hora de retirarse, meditar, escribir, orar, y cuando silencia, entienden que la tarea ha concluido. Es una comunicación que se aprende a descifrar. Si estás pasando por este proceso, no te aísles, pero tampoco lo trivialices. Habla con quien comprende, estudia a fondo y sobre todo, cuida tu vibración, porque el sonido espiritual es como una flor, solo florece en tierra fértil. El zumbido no es un castigo, es un don, es como un llamado a la escucha interior, una advertencia de que hay vida dentro de la vida y que el mundo material, por seductor que sea, jamás podrá sofocar el susurro de la eternidad que habita en ti. Si en algún momento este sonido te hace llorar, permítetelo. Las lágrimas son mensajeras del espíritu, y quizás en ese instante estés recordando algo vivido en otra existencia o sintiendo la presencia de quien ya partió. No te asustes con estas sensaciones. El espíritu está hecho de eternidad y anhelo, y el zumbido puede ser el hilo invisible que cose el pasado, el presente y el futuro de tu alma. Un susurro diciendo, no estás solo, nunca lo estuviste. Hay cosas que el corazón entiende antes que la mente, y el zumbido, cuando es espiritual, habla directamente a esa parte olvidada del alma. No exige comprensión, exige escucha. Es como la brisa, no la ves, pero la sientes. Algunas personas intentan explicar el sonido con lógica científica. Está bien, pero si la lógica falla, quizás sea porque el origen está más allá de ella. El espíritu no se ajusta a fórmulas. Sopla donde quiere, vibra cuando es necesario. El mundo espiritual no envía señales para asustar, sino para despertar. Y quien está preparado, oye. Quien no lo está, vuelve a dormirse. Pero el sonido regresa una vez más y otra, hasta que el alma se rinda al llamado de la luz. Chico Xavier decía que el espíritu habla con sutileza porque sabe que los gritos no despiertan conciencias, solo asustan, y por eso el zumbido es como un perfume en el aire. Solo lo percibe quien tiene sensibilidad, solo lo comprende quien tiene fe. Cuando alguien parte al plano espiritual y deja amor verdadero atrás, ese amor no muere, se convierte en vibración, y muchas veces esa vibración se manifiesta como sonido, un recordatorio de que el vínculo continúa incluso sin palabras. El zumbido es como un timbre del otro lado de la existencia. Si abres la puerta con miedo, no ves nada. Si la abres con serenidad, sientes una presencia, y quizás allí comience un nuevo capítulo de tu caminar espiritual. Hay zumbidos que duran segundos, otros minutos. Algunos se vuelven compañía constante. Todo depende de la necesidad espiritual involucrada y de cuánto estés dispuesto a acoger lo invisible sin transformarlo en superstición o paranoia. Chico enseñaba que la fe no necesita pruebas, necesita paz. Y si ese sonido te trae inquietud, es porque hay una parte de ti que aún se resiste a lo invisible. Pero si trae serenidad, entonces el espíritu ya ha comenzado a hablar. Lo importante no es el ruido en sí, sino lo que despierta. El zumbido es solo el principio. Después de él vienen las intuiciones, los sueños lúcidos, las coincidencias que no son coincidencias. Todo empieza a cobrar otro sentido. El alma empieza a recordar. Cuando aceptas este proceso con amor, se transforma. El zumbido deja de ser molesto y se convierte en una señal de que el mundo espiritual está cerca. Y en ese momento el miedo desaparece.
Solo queda el sentimiento de acogimiento y conexión. El espiritismo no impone verdades, invita a la observación y al autoconocimiento. Por eso, si sientes que el zumbido es algo más allá de la materia, investiga, con calma, con estudio, con humildad. Las respuestas vendrán, no en el grito, sino en el susurro. Y si rezas con el corazón sincero, es posible que ese sonido adquiera otro matiz. Puede que se transforme en paz, porque lo que parecía un simple ruido era en realidad el inicio de una música divina, la canción del alma. Esa música que muchos ignoran, tú la estás escuchando. Esto no es una coincidencia, es una misión, es un llamado, y cuanto más te aproximas al bien, más nítida se vuelve. Cuanto más te purificas, más melodiosa vibra. El zumbido también puede ser una advertencia. Cuando el alma se desvía de su camino, el plano espiritual intenta alertar, y como el dolor no siempre es suficiente, recurren al sonido, una frecuencia que dice, despierta, te estás alejando de ti. Escuchar el propio espíritu es un don, pero también es un deber. No basta con oír, hay que actuar, y si el sonido te llama, entonces es hora de cambiar algo. Un hábito, un pensamiento, un sentimiento. Algo necesita renacer. El sonido del espíritu no es estridente, pero es firme. No asusta, pero persiste. No exige, pero invita. Y cuando aceptas la invitación, comienza el viaje. Una travesía interior. Un reencuentro con lo que siempre fuiste, pero olvidaste. La mayor sordera es la espiritual. Es cuando el corazón se cierra, cuando el alma se calla, cuando la vida se convierte en una rutina sin sentido. Y entonces el espíritu, en su infinita paciencia, toca la campana invisible y el zumbido surge de nuevo. Puede parecer repetitivo, pero no lo es. El sonido insiste porque la misión aún está incompleta, porque tu espíritu aún tiene algo que hacer, que sanar, que enseñar. Y mientras esto no sucede, el llamado continúa con amor, con constancia. Puedes intentar acallar el sonido, pero no puedes acallar al espíritu. Él conoce el camino de regreso y te conducirá con firmeza, aunque sea a través del dolor, hasta que vuelvas a escuchar lo que realmente importa, lo que tu alma vino a vivir. Si todo esto tiene sentido para ti, no lo ignores. El zumbido no vino por casualidad, vino con un propósito, y quizás, solo quizás, hoy estés listo para escuchar, no con los oídos del cuerpo, sino con los oídos del alma. A ti que me has escuchado hasta aquí, te dejo mi prece más serena, que tu alma escuche lo que el mundo ignora. El zumbido es solo el principio, que esta vibración te lleve hacia adentro y más allá. Si este mensaje ha encontrado eco en tu corazón, abraza esta luz. Lo invisible no es ausencia, es presencia en otra forma. Cuando el zumbido vuelva, cierra los ojos y di, escucho, estoy aquí. Y el espíritu responderá. Chico Xavier enseñó que toda alma tiene una misión. Quizás la tuya comience en silencio. Quizás el zumbido sea el primer aliento de lo alto sobre tu vida. No huyas de ello. Acepta la escucha. Celebra lo invisible. También es hogar. Si has sentido esta presencia, comenta ahora. Yo escucho con el corazón. Deja esta frase como faro para otros que aún buscan explicación. Tu palabra puede ser la llave que encienda la fe de otra alma. Dale a me gusta, comparte, suscríbete, pero sobre todo, practica el silencio interior, porque allí donde el mundo se calla, el espíritu habla. Y si escuchas con amor, el zumbido se convierte en melodía y la vida encuentra finalmente su tono más alto.